cuesta entenderla porque se trata de un gobierno que en el discurso pregona la libertad, un gobierno libertario que justamente cercena la libertad o el derecho de los ciudadanos de acceso a la información. No es que en realidad lo que está haciendo el gobierno a través de este decreto es cancelar ese derecho. Pero este decreto, que es reglamentario de la Ley de Acceso a la Información Pública, indudablemente eh, le, le brinda argumentos al propio gobierno que emitió el decreto para rechazar, para ocultar información que no solamente los ciudadanos en un sistema republicano tenemos derecho a conocer, porque el sistema republicano está fundado, entre otras características, en lo que se llama res pública, cosa pública, transparencia en la gestión, rendición de cuentas, sino también por la libertad de informar que tienen los periodistas, que involucra justamente el derecho de acceso a la información para poder ejercer el derecho de informar, Claro. y hasta inclusive los partidos políticos tienen asegurada en la Constitución Nacional, en el artículo 38, que está dedicado especialmente a los partidos políticos, el derecho de acceso a la información a la hora de hacer campaña, para acceder al poder, los candidatos, etcétera. O sea que lo que ha hecho el gobierno con el decreto 780 fue restringir más que lo que hacía la ley de información, que lo que hace la ley de acceso a la información, ese derecho. Y si bien es cierto que los derechos no son absolutos y que son susceptibles de ser reglamentados, nunca la reglamentación a una ley puede alterar a la ley a la que está reglamentando. Y eso es lo que hace el decreto 780. Es inconstitucional por eso, y es inconstitucional también porque cualquier derecho, en el caso de ser cercenado o restringido o limitado, debe ser restringido por ley y no por decreto. O sea, es doblemente inconstitucional porque restringe un derecho de una, que después podremos decir si es razonable o irrazonable, pero restringe un derecho por vía de decreto y se trata de un decreto reglamentario que altera a la ley a la que está reglamentado. Esos son los motivos por los cuales decimos que se trata de un decreto inconstitucional. ¿En qué momento se convierte en abuso, doctor? ¿Hay abuso ahí? Bueno, a ver, este decreto lo que hace es redefinir el concepto de información pública. Hasta ahora, lo que dice la ley es que información pública es cualquier dato que pueda involucrar a un funcionario público, eh, y el decreto le agrega que no deben ser considerados los datos de la vida privada de los funcionarios públicos. Eh, por ejemplo, el decreto establece excepciones a la información que se debe brindar, estableciendo que no se va a brindar una información en la medida que brindar esa información genere, por ejemplo, un daño o un perjuicio al funcionario. Y consagra la figura del abuso del derecho para aquellos que solicitan información y el gobierno considera que es excesiva. Entonces, aquí justamente se configura el exceso por parte del gobierno tal vez hasta la irrazonabilidad en la firma de este decreto, Ujú. y por eso me parece que hay un abuso por parte de la autoridad que va de contramano al sistema. Este es un nuevo daño al sistema republicano, al que ya que está tan dañado ya en la Sí, sí, Argentina, porque claro. acabamos de ver, ¿no? Estamos paralelamente asistiendo a un presidente que pone, pretende que sea juez de la Corte, un hombre que tiene denuncias, que no tiene categoría ni académica ni moral, ni técnica para ser juez de la Corte, al que el presidente le ha inventado una especialidad, que es ser especialista en delitos este, cibernéticos y demás. Sí, sí, claro. Realmente es escandaloso por todos lados, y este gobierno evidentemente le está metiendo una nueva estocada al sistema republicano, Porque claramente. todo esto que estamos viviendo, doctor, en los últimos días, respecto de lo que se conoció aquellos días de pandemia en la Casa de Olivos y todo lo demás, y voy a una frase, a una parte del párrafo que habla de aquella que contenga datos de naturaleza privada
que fueron generados, obtenidos, transformados, controlados por personas humanas. Si no tendríamos vigente en ese momento esa persona, porque fue una persona, no fue un periodista el que accede a esos datos, destapa una olla importante. Creo que allí está lo que usted bien marca como esa indefinición o esa nueva definición de información pública, ¿no? Bueno, exacto, eso es algo que tiene que hacer la ley, no lo puede hacer un decreto reglamentario. Si no tuviera, si este decreto hubiera estado vigente en la época de la pandemia, tal vez se hubiera ocultado el Claro. tema del ingreso de visitas privadas a la quinta presidencial. A ver, ¿qué es lo privado y qué es lo público? Eh, lo privado es lo que es privado es un acto, son los actos de los funcionarios realizados en ámbito privado. Pero un acto privado en un lugar público, como es la Quinta de Olivos, es público porque es oficial, porque Claro. es decir, es asimilable a la Casa Rosada, ¿no? No es la casa del presidente, por más que los presidentes vivan ahí. O cualquier acto privado o un acto público realizado por el presidente en un lugar privado, también eso tampoco es privado. Lo que es privado es el acto privado en un lugar privado. Sí, tal cual, tal cual. Todo lo que hace el presidente de la nación en lugares oficiales o todo lo que hace el presidente de la nación oficialmente en un lugar que no es oficial, eso está dentro del ámbito de la esfera de conocimiento de la gente. El presidente no es un ciudadano más. Por más que él quiera insistir, los presidentes no son ciudadanos comunes, son ciudadanos que tienen un rol especial. Si fueran Claro, ciudadanos comunes, que devuelvan la custodia entonces. tal cual. Todos queremos tener la misma custodia. Exactamente. Y, y el presidente debe saber entonces que a la gente le interesa que la conducta de un presidente. A nadie le gustaría tener un presidente que maltrata a sus hijos. Si eso lo hace un actor, un cantante y demás, bueno, qué sé yo, saldrá en las revistas de los programas de chismes, pero tal vez no sea una cuestión de la gente. Pero si es un presidente, si es un funcionario, eso importa. Y entonces, de ninguna manera se puede equiparar la privacidad de un funcionario con la privacidad de la gente común, sin perjuicio de que los funcionarios tienen derecho a una vida privada, por supuesto. Pero lo que pasa es que acá de lo que se trata no es solamente de cercenar la vida privada, sino también todo lo que hace el presidente de la nación dentro de lugares que, como por ejemplo los lugares de la Casa Rosada, la Quinta de Olivos, a la gente por supuesto le interesa saber quiénes entran, qué se hace allí, por más que sea la casa del presidente, qué actividades se realizan, para qué. Imagínense ustedes la visita del Che Guevara en la época de Frondizi, ¿no? A la Quinta Presidencial. Que hubiera podido decir, no, pero esto es una visita privada, personal. ¿Cómo privada?